¿Qué tal? Yo soy Manuel Gutiérrez del MT52D y hoy voy a presentar lo que es el PIC16F887. Antes que nada, pues hay que ver lo que es un PIC, un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable. Es capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto por varios bloques funcionales, de los cuales cada uno tiene una tarea específica. Eh, Vamos a ver lo que son los pines del PIC16F887. La mayoría de los pines de este PIC son multipropósito. ¿A qué voy con esto? Pues se los explico en la siguiente tabla. Que este cuenta con 40 pines de promedio. Como podemos ver, el pin 1 es el reinicio general de todas las configuraciones de mi aparato. Y luego tenemos lo que son los puertos. Los puertos es un conjunto de pines. El puerto A, por ejemplo, es un puerto 1-0 bidireccional, en el cual el pin 2 puede ser de entrada o salida analógica o digital, dependiendo de cómo lo programes. El 3 puede ser salida analógica 1. El 4 puede ser salida analógica 2 o referencia negativa de voltaje. Esto es a lo que me refería con que son multifuncionales. Tienen una, dos o hasta tres funciones. El pin 5 puede ser salida analógica 3 o referencia positiva de voltaje. El 6 puede ser la entrada de reloj del timer 0. El 7 puede ser salida analógica 4 o el esclavo seleccionado por el puerto serial sincrono. Y luego tenemos lo que es el puerto E, que también es un puerto 1-0 bidireccional, en el cual tenemos los pines del 8 al 10, en el cual el 8 puede ser control de lectura para el puerto esclavo paralelo o la entrada analógica 5. El 9 puede ser escritura de control para el puerto paralelo esclavo o la entrada analógica 6. El 10 puede ser el selector de control para el puerto paralelo esclavo o la entrada analógica 7. Y luego en el puerto E también tenemos lo que son el pin 11, el 12, el 32 y el 31. Podemos apreciar que existen 4 pines marcados con los símbolos BDD y BSS. Estas son las pastillas de alimentación, donde BDD va conectado a voltaje y BSS a masa o a tierra. Esta alimentación a nuestro PIC solo debemos de conectar 2 de las 4 pastillas, una BDD y una BSS. Y luego tenemos lo que es el pin 13, que es un oscilador de cristal. Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia magnética de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal electrónica con una frecuencia precisa. Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, para proporcionar una señal de reloj estable para circuitos integrados digitales. Y por último lo que es el pin 14, que es la salida del oscilador de cristal. Y luego nos pasamos a lo que es el puerto C. Es un puerto 1-0 bidireccional. Este tiene los pines del 15 al 18, el 23 y el 24. El pin 15 puede ser la salida del oscilador timer o la entrada de reloj del timer 1. El 16 puede ser la entrada del oscilador timer 1 o la salida PMW 2. El 17 puede ser una entrada de captura y comparación o salida PWM. El 18 puede ser la entrada o salida serial del reloj sincrono para modos SPI y I2C. Y el 23 puede ser la entrada de datos SPI y modo I2C. Y luego tenemos lo que es el puerto D. Este es un puerto bidireccional paralelo. Este también tenemos los pines del 19 al 22 y del 27 al 30. Este es un puerto bidireccional de 8 pines con una entrada de tipo Schmidt-Trigger. El port D puede configurarse para que se comporte como un puerto esclavo paralelo de 8 bits de un microprocesador si se pone el bit de control PS modo triste A1. En este modo de funcionamiento los buffers de entrada son TTL. Y por último tenemos lo que es el puerto B. El puerto B es un puerto 1-0 bidireccional. Puede ser programado todo como entradas, donde RB0 puede ser pin de interrupción externo, RB3 puede ser la entrada de programación de bajo voltaje y tenemos 3 pins de interrupción. El reloj de programa, el último puede ser el reloj de programa serial. Ok, y luego tenemos lo que es nuestro diagrama de bloques. Aquí vemos lo que es la estructura de nuestro PIC, donde podemos apreciar que tiene una arquitectura RISC. Es decir, que el microcontrolador cuenta con solo 35 instrucciones diferentes. Todas las instrucciones son un ciclo, excepto por las de ramificación. Este trabaja a una frecuencia de operación de 0 a 20 MHz. Un oscilador interno de alta precisión, calibrado de fábrica, con un rango de frecuencia de 8 MHz a 31 kHz seleccionado por software. El voltaje con el que vamos a alimentar nuestro PIC es de 2.0 volts a 5.5 volts. Este PIC cuenta con un modo de ahorro de energía en modo de reposo. Tiene un brownout reset
y tiene 35 pines de entrada-salida. Tiene una memoria ROM de 8K con tecnología flash, la cual nos permite borrar y reescribir el contenido a cierto voltaje. Tiene una opción de programación serial en el circuito. El chip se puede programar incluso incorporado en el dispositivo destino. Cuenta con 256 bytes de memoria EEPROM, 368 bytes de memoria RAM, un convertidor AD, 3 temporizadores independientes y un temporizador perro guardián. Tiene un módulo comparador analógico con dos comparadores analógicos, una referencia de voltaje fija que es 0.6 volts, referencia de voltaje programable en el chip. Tiene un módulo PWM incorporado y un módulo USART mejorado. Además tiene un puerto serie sincrono maestro. Ahora vamos a ver lo que es la CPU. La CPU cuenta con 35 instrucciones como lo veíamos en el diagrama pasado. Esto es muy importante porque para programar en otros PICs necesitas conocer al menos 200 instrucciones. El tiempo de ejecución es casi el mismo para todas las instrucciones, que es de 4 ciclos de reloj. Es decir, que el programa ejecuta 5 millones de instrucciones por segundo. Este cuenta con 3 memorias. La primera, la memoria ROM, se utiliza para guardar permanentemente el programa que se está ejecutando. Es por eso que la llamamos memoria de programa. La memoria EEPROM, que es similar a la memoria de programa, solo que el contenido de la memoria EEPROM está permanentemente guardado al apagar la fuente de alimentación. Sin embargo, a diferencia de la ROM, el contenido de la EEPROM se puede cambiar durante el funcionamiento del microcontrolador. Y lo que es la memoria RAM es la tercera y más compleja parte de la memoria del microcontrolador. Esta ya viene desde fábrica. En este caso consiste en dos partes, es el registro de propósito general y en el registro de funciones especiales. Básicamente aquí se guarda todo lo que es el programa de programación. Y tenemos también lo que son los bancos de memoria RAM. A estos tenemos que acceder para leer o cambiar su contenido. Y es importante seleccionarlos. Y por último vamos a explicar una función de este PIC, que es la pila. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en caso de que nosotros interrumpamos en algún momento lo que es el programa, pues básicamente se apila y queda arriba de nuestra pila, y cuando continuemos con el programa se va a sacar de la pila y va a continuar desde el punto en el que nos quedamos en lugar de repetir todo el ciclo.